Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras. En un momento van a presentar a la ponente, unos minutitos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández, le damos la bienvenida a esta sesión. El tema de hoy es la presentación de tesis denominada Depresión Postparto. Nuestra ponente es Nadia Lisbeth Morales Rodríguez. Stephanie, ¿estás por ahí? Ella es pasante de la licenciatura en Psicología por la Universidad Vizcaya de las Américas. Ella estudió la licenciatura en Psicología, además de ser terapeuta infantil. Ella tiene diplomados y talleres como taller denominado autolesión, suicidio y apoyo emocional. También fue partícipe del Congreso Multidisciplinario de Rehabilitación en el año 2023, denominado Una perspectiva integral de la inclusión a la convivencia por CRIT Sonora, además de participar en el Congreso Nacional de Salud en el año 2022. También tiene un diplomado en estrategias de intervención en crisis. También tiene taller denominado WIS 4 y Vender en el año 2024. Recientemente participó en el segundo diplomado en intervención en crisis, CATIC, para niños, adolescentes y adultos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto, mi nombre es Nadia Lisbeth Morales y el día de hoy vengo a ponerles la ponencia de depresión postparto. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí lo podemos ver. Muy bien. Depresión postparto en mujeres de edad media en México, de 15 a 25 años. Como introducción, la depresión postparto es un problema de salud mental que afecta a un número significativo de mujeres en México, estimándose que hasta 2 de cada 10 la padecen durante o después del embarazo. Es un trastorno caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, desesperanza y cambios en el comportamiento. Pueden surgir debido a factores como complicaciones en el embarazo, problemas con la lactancia, embarazo no deseado, violencia de género, falta de apoyo social o relaciones problemáticas de pareja. Además,
La cesárea y otros factores obstétricos también pueden aumentar el riesgo de padecerla. Es importante recalcar en este punto que muchas veces las complicaciones que llegan al momento de la cesárea puede llevarnos a una depresión postparto. Incluso la poca empatía que hay de parte de el sector salud en este aspecto también nos puede llevar a una depresión postparto, que a veces lo vemos como algo que realmente no es significativo, pero tiene muchísimo que ver la importancia de cómo nos trata el personal de salud al momento de dar a luz. La depresión postparto no solo impacta a las madres, sino también el desarrollo emocional, cognitivo y social del recién nacido. Puede generar problemas en el apego madre e hijo, dificultar el proceso de crianza e incluso estar asociado con pensamientos y autolesiones en casos severos. Pese a su prevalencia, muchas mujeres no buscan ayuda por temor al estigma, lo que refuerza la necesidad de mayor sensibilización y recursos accesibles para su diagnóstico y tratamiento. Una variable principal sobre el problema de la depresión postparto en México puede cambiar según la edad, escolaridad, empleo, región, grupo étnico, cantidad de embarazos, abortos, partos, cesáreas y el deseo de planificación del embarazo, control prenatal, medicación, enfermedad mental previa y apoyo económico durante el embarazo. Muchas veces vivimos también procesos durante el embarazo que nos lleva a tener una depresión postparto y por falta de pues ahora sí que información en el tema no nos damos cuenta. El alcance del objetivo de investigación. Esta investigación se centra en identificar, analizar y comprender los factores de riesgo y las barreras de acceso a los servicios de salud mental para mujeres en el periodo de posparto. Aborda elementos como el apoyo social, la educación perinatal y la disponibilidad de servicios especializados, factores que son críticos debido a las características socioeconómicas y culturales en México. En base a lo anterior, se observa lo siguiente: la depresión postparto en México es un problema multifactorial, influenciado por variables sociodemográficas, psicológicas y culturales, como la edad, la escolaridad, empleo, religión, la etnia, antecedentes de salud mental y el contexto en el embarazo. Como les decía, muchas veces podemos vivir una pérdida o algo traumático en el embarazo que nos lleve a obtener una depresión postparto. La depresión postparto tiene múltiples consecuencias significativas para las madres, los recién nacidos y las familias en general, convirtiéndola en, en un problema de salud pública, como por ejemplo el incremento en el riesgo de suicidio, siendo este una de las principales causas de muerte materna en el periodo perinatal. El impacto negativo en la calidad de vida de la madre, manifestando síntomas como fatiga extrema, trastornos del sueño y disfunciones emocionales que pueden persistir a largo plazo si no se trata adecuadamente. Los hijos de la madre con depresión postparto están en mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales, de comportamientos y retrasos cognitivos debido a la falta de interacción materna adecuada en los primeros meses de vida. Afectación de las relaciones familiares, incluyendo conflictos con la pareja y desensibilización emocional de otros hijos en el hogar. Muchas mujeres no buscan tratamiento por falta de acceso a servicios de salud mental, estigma social o desconocimiento sobre los recursos disponibles, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad social y económicos. La variable principal sobre el problema de la depresión postparto en México puede cambiar según la edad, la escolaridad, el empleo, la religión, el grupo ético y todo esto que ya les comentaba anteriormente, sobre todo por la planificación del embarazo, el control prenatal, la medicación de la enfermedad mental previa al embarazo y el apoyo económico durante este. Como datos importantes, la depresión postparto en mujeres de temprana edad en México afecta a un considerable número de mujeres y puede tener un impacto negativo, no solo en la madre, sino también en el desarrollo y bienestar del recién nacido. Como pregunta de investigación, se tiene: ¿cuáles son los factores que probabilizan la depresión postparto en México? Los objetivos generales es describir los efectos de la depresión postparto en mujeres de mediana edad y objetivos específicos, identificar estudios del tema en el país.
Identificar estrategias utilizadas para el tratamiento de la depresión postparto referente a estudios investigados. Efectos consecuentes de la depresión postparto en estudios realizados. El diseño y el tipo de estudio para la presente investigación se utilizó un estudio documental descriptivo transversal sobre la depresión postparto, donde se analiza la información existente. Se describirá la prevalencia y las características del problema y se enfocará en un periodo de tiempo específico, donde este enfoque del estudio descriptivo busca caracterizar una población, evento o fenómeno sin manipular las variables. Se centra en responder preguntas como ¿qué es?, ¿cómo es?, y cuyo objetivo es identificar patrones, tendencias o características del objeto y estudia y analizar mediante estadísticas descriptivas frecuentes y comparaciones. La población y sus características regionales. La población objetivo de este estudio está conformado por mujeres mexicanas de 15 a 25 años que han experimentado el posparto en los últimos 6 meses. Se analizaron factores que influyen en la probabilidad de desarrollar depresión posparto en distintas regiones del país. El muestreo utilizado en la investigación no es probabilístico por conveniencia. Esto significa que la selección de las participantes se basa en su disponibilidad y disposición para participar en el estudio, en lugar de un proceso aleatorio. Se eligió este tipo de muestreo debido a la dificultad de acceso a una muestra probabilística y un contexto clínico y comunitario, especialmente considerando la naturaleza delicada del tema y la necesidad de garantizar la voluntariedad de las participantes. Como instrumento de datos de recolección, a través de una investigación documental de literatura, se comparan las siguientes investigaciones con los siguientes criterios. Identificar y categorizar la presencia de síntomas depresivos específicos en mujeres durante el periodo postparto. Identificar signos tempranos de depresión, como sentimientos de tristeza, ansiedad, culpa o falta de interés en las actividades cotidianas, para prevenir complicaciones emocionales y mejorar el bienestar materno e infantil, incluyendo madres en el periodo postparto, para medir la intensidad de los síntomas emocionales y físicos asociados a la depresión, para permitirnos tener una visión más amplia. El tipo de análisis de datos en este estudio es cuantitativo y se basa en las técnicas de estadística descriptiva y correlacional. El análisis de los datos se ha realizado mediante técnicas comparativas de orden descriptiva y correlacional, lo que ha permitido identificar patrones y relaciones entre variables como el socioeconómico, el acceso a servicios de salud, los antecedentes familiares y su relación con la probabilidad de desarrollo para la depresión postparto. Este enfoque cuantitativo permite proporcionar una visión objetiva detallada de la prevalencia de la depresión postparto y los factores asociados en la población objetivo. Y aunque los resultados obtenidos a través de este tipo de muestreo y análisis permiten identificar asociaciones relevantes, es importante reconocer las limitaciones inherentes a la metodología utilizada, como la falta de representatividad generalizada de la muestra y la imposibilidad de establecer la causalidad. Según las estadísticas por región, prevalencia y detalles claves, en México hay una prevalencia del 10 a 14% en la primera semana tras el parto. Factores de riesgo incluyen el acceso limitado a la salud mental. En la Ciudad de México hay una prevalencia del 16%. Mayor prevalencia en zonas urbanas. Influye muchísimo la violencia doméstica y el nivel socioeconómico. En Latinoamérica hay una prevalencia de hasta 56%. Es más común en mujeres vulnerables a cambios hormonales y violencia de género. Mundial, según la Organización Mundial de la Salud, hay de un 10 a 20% en variaciones según recursos, apoyo social y nivel económico. En regiones específicas varía de un 18 al 32%. Por ejemplo, las tasas más altas en Brasil son del 32%, en Egipto un 30% y en la India un 21%, por factores socioeconómicos. Como resultado, la depresión postparto es una problemática de salud pública que afecta de forma significativa
a las mujeres jóvenes en edad reproductiva, especialmente en contextos sociales y económicos vulnerables. Diversos estudios nacionales han abordado esta condición desde distintos enfoques: la prevalencia, factores de riesgo, barreras de acceso a servicios de salud mental y eficacia de las intervenciones. Recordemos que aquí en México, pues la mayoría de las mujeres acuden a centros de salud hospitalarios, que ahora son más bien IMSS Bienestar, y muchos de ellos, al menos aquí en Sonora, no cuentan con un área psicológica para que las puedan tratar. Como conclusiones, los estudios revisados muestran que la depresión postparto en las mujeres mexicanas entre 15 y 25 años tienen una alta prevalencia, con cifras que oscilan entre el 10 y el 23%. Normalmente las mujeres entre 15 y 25 años no están preparadas aún para ser mamás, o bien la mayoría no ha planificado para tener hijos a esta edad. Entonces, a eso se debe también las cifras que tenemos hasta ahorita. Esta variación depende de factores como el contexto geográfico, el nivel de acceso a servicios de salud. Entre 15 más o menos y 18 años, aún son pues responsables las mamás de las hijas, y hay que recordar que pues muchas veces se quita el programa de salud que tienen por el simple hecho de estar dadas de alta con el seguro de la mamá o del papá. En otros casos, pues se tienen que casar, ¿no? Para adquirir el seguro, y es aquí donde entran pues el poco acceso a los servicios de salud. Las condiciones económicas también, la existencia o no de redes de apoyo. Hay que recordar que entre estas edades, como son edades muy pequeñas, la mayoría de las veces no tienen una red de apoyo. En particular, la juventud, el embarazo no deseado, el bajo nivel educativo y la falta de recursos configuran una constelación de vulnerabilidades que afectan desproporcionadamente a este grupo etario. Además, aunque existen herramientas eficaces para la detección y el tratamiento de la depresión postparto, eh, como la EPDS, que es una batería psicométrica para la depresión postparto, y la terapia conductivo-conductual, no se aplican de manera uniforme, especialmente en zonas rurales o marginadas. Finalmente, el estigma social, el medio al juicio y la desinformación siguen siendo grandes obstáculos para la búsqueda de ayuda profesional en mujeres jóvenes, lo que refuerza la necesidad de intervenciones públicas específicas y culturales sensibles. Estos hallazgos nos muestran la urgencia de investigar el problema. Existen diversos factores de riesgo, aunque es difícil conocer con exactitud su etiología. También existen múltiples factores de riesgo biológico y psicosociales hormonales que contribuyen al proceso de esta enfermedad. Por su atención, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? Pues em, ahora que estoy reflexionando, mi nombre es Karina, Hola, Karina. yo creo que cuando tuve mi primer hijo, yo tuve depresión postparto, nunca detectada, ¿no? Ni por mí. Hasta ahora que he visto estos temas y demás, yo creo me voy hacia ese momento, y yo creo que sí fue depresión postparto, porque yo recuerdo que tuve a mi bebé y pasaron, ¿qué será? Yo creo que terminó el tiempo de mi incapacidad y me regresé a trabajar, y ese tiempo eh, era de dormir, 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 medio me levantaba, medio a comer. Yo no tenía mi bebé aquí, por supuesto, es otra cosa que se unió. Estaba en México con mi mamá. Y yo recuerdo que era, o sea, dormir, si acaso me levantaba y medio a comer y me volvía a dormir. Entonces yo supongo en estos momentos que fue depresión postparto, que nunca detecté,
que me duró, yo creo que será unos 2 meses, pero después yo solita hice mi análisis interno y dije, pues no, no puedo seguir así, ¿no? Y salí sola, que muchas veces a muchas mujeres no se detecta, como me pasó a mí, ni siquiera se trata, y ni siquiera saben qué tienen, ¿no? Que es lo peor, yo creo. Y desgraciadamente, pues no se trata y a lo mejor se complica. Desafortunadamente sí se complica, llega a complicarse incluso con otros problemas de salud, no únicamente se queda en depresión, pasa a ser ansiedad, incluso pasa a ser una depresión, pues ya lo que viene siendo distimia, que es una depresión que se queda con el tiempo, se queda y es muy difícil pues ya de tratar. ¿Por qué? Porque se queda como si fuera algo patológico, o sea, una enfermedad como si fuera una diabetes. Desafortunadamente a la depresión posparto se le tiene muy poca información. Todo lo que yo pude investigar de mi tesis, había información demasiado vaga, demasiado poca. ¿Por qué? Porque es muy poca la importancia que se le da a este ámbito de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotras llegamos en ese periodo de posparto con el doctor y le decimos, no, pues sabes qué, me está ocurriendo esto y esto otro, y ellos dicen, por experiencia propia, te puedo decir que me dijeron que era normal, que a los 40 días se me pasaba. ¿Qué pasó cuando después de los 40 días no reducieron ni las crisis de ansiedad ni la depresión? Eh, sí, conmigo en especial, sí llegaron esos pensamientos suicidas, vaya, hasta que yo misma dije, tengo que buscar ayuda porque aquí no se puede. Entonces no me brindaron ayuda ni en el sector salud, tuve que buscarla por privada para que pudieran detectar qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Las mujeres en sí no nos toman en cuenta cuando uno llega y dice, ¿sabes qué? Me siento cansada, me siento así, me siento acá. Lo único que hacen es otorgarnos vitaminas. ¿Para qué? Para que suba nuestro estado de ánimo, para que suba nuestro ritmo de vida, porque nos sentimos cansadas. El cansancio también es emocional y a veces se le toma muy poca importancia. Sí, incluso yo recuerdo o he estado viendo ahora, porque ahora estoy en el área de quimioterapia, está en consulta externa, y me he dado cuenta que los ginecólogos no preguntan, eso no lo toman en cuenta, pues, y se supone que desde ahí debería de salir, ¿no? O de verse qué pasa, cómo te ha tocado, o ser un tema principal para ellos, para tomarlo en cuenta con las mamás, ¿no? Y pues como dices tú, o sea, dependiendo el nivel socioeconómico, pero si uno que es de sector salud a veces no sabe qué tiene, imaginemos a las personas que son de muy bajos recursos y que a veces no van ni a la escuela, ¿no? Entonces también tomándose en cuenta, yo creo que es algo como personal de enfermería que debemos de tomar muy en cuenta. Y si siempre estamos, cuando hay un ginecólogo, siempre hay una enfermera. Entonces, ¿qué es enfermera? Preguntar, que fuera un extra, un plus, que preguntara a la paciente si tiene algún síntoma de ciertas características o si ha sentido, no sé, diferentes motivos o como el instrumento, ¿no? Que utilizó, no sé, cualquier cosa de esa, pero que se detectara a tiempo y nos evitaríamos muchos problemas psicológicos que ahorita están a la alza, ¿no? Exactamente. Te comento, hace poco estuve incluso en un hospital materno. Y lo primero que yo hice al llegar fue comentar que tenía una depresión y una ansiedad. Porque cuando uno tiene una depresión y una ansiedad, muchas veces no puedes dejar el medicamento de lado. ¿Por qué? Porque puede estallar en cualquier momento, más estando en lugares tan, pues tan críticos y tan caóticos como esos, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que realmente aportan, como tú dices, a la salud, las enfermeras y los médicos, a la salud mental, no le toman importancia en sí. Hubo nada más un doctor que tuvo la empatía de permitir que pasaran mis medicamentos y yo le comenté que mi tesis iba a tratar de depresión postparto, referente a eso, de que veía muchísimas mamás sufriendo, muchísimas mamás con diferentes trastornos que veía llegar y llegar y llegar y realmente no tienen la empatía suficiente. O quizás son tantas las personas que tienen a su cargo en ese momento, ya sea en urgencias, sala de piso, que no se le da la importancia a la salud mental.
sería muy importante que ustedes como enfermeras le dieran importancia a ese lado de la salud mental, preguntando mínimo, como tú dices, si tienen alguna sintomatología o si padecen ya de algún tipo de problema en la salud mental. Y es algo muy, muy importante que a veces está en nuestras manos. Bueno, está en nuestras manos hacerlo, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Jóvenes, preguntas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Gracias por tu tema y gracias por tu transparencia, Nadia. Yo soy Laura Lugo. Estoy como enfermera apoyando el consultorio de ginecología en la consulta de especialidad ahí en el Hospital Chávez. Entonces, quería compartirte lo que estoy viendo como experiencia. Desafortunadamente, el tiempo de consulta para una embarazada según las guías de práctica clínica, la primera consulta es de 45 minutos, las siguientes consultas serán de 30 minutos y las últimas de 15 minutos. Entonces, desafortunadamente, los tiempos, no son de calidad. Hablando específicamente porque la entrevista para la embarazada es básicamente el de lo que tú hablabas, de cuestiones eh, físicas inherentes meramente al embarazo. Entonces, lo primero que les preguntan es, ¿se mueve tu bebé? ¿Sientes, percibes que se mueve tu bebé? Y luego, que sí, ¿qué vitaminas estás tomando? O sea, prácticamente se basan a lo cuestiones meramente de cada trimestre del embarazo. Es decir, si tomaste vitaminas, si te aplicaste algunas vacunas, y yo estoy ahí en mi tiempo, checo signos vitales y apoyo al doctor para darle posición a la señora y tomar el foquito fetal. Entonces, es muy poco el tiempo. Lo que yo te iba a preguntar es, aparte de ese test que tú comentas, ¿tienes alguna otra propuesta como iniciativa personal o en base a lo que tú investigaste tus resultados? Ahorita estás proponiendo que enfermería aborde más, en este caso, como una pequeña entrevista en este caso, a las madres. Pero yo estoy en este ladito y prácticamente lo que yo quiero hacer es como un tríptico, hablando precisamente de estas cuestiones. De hecho, lo comentaba con Karina, como iniciativas para que el personal de enfermería aborde muchos temas en relación a la salud ginecológica. Entonces, porque no nada más veo embarazadas. Entonces, la depresión postparto, uno de los datos que brincó así, dije yo, esto yo identifico, es precisamente que el grupo etario que tú elegiste de 15 a 25 mm, no tienen la madurez emocional para poder, en este caso, ni siquiera terminan la adolescencia cuando ya están jugando un rol o un papel que no corresponde. Aparte, yo siempre había escuchado que el proceso de un embarazo es una revolución hormonal. Entonces, la mujer eh, muchas de sus respuestas se basan a la función hormonal. Entonces, es un detonante muy importante para poder identificar y decir, la salud emocional de la mujer es más vulnerable en esta etapa, porque, o sea, estás en una revolución hormonal en tu cuerpo, estás terminando el proceso del embarazo, pero igual el puerperio abarca no nada más esos 30 días, 40 días que dicen de la dieta, sino más tiempo y cada mujer es diferente. Entonces, decir, ¿cómo abordo después en este caso yo, que estoy en el consultorio? Que el tiempo, por ejemplo, el tiempo previo que yo pudiera aprovechar es el tiempo de espera que la gestante está esperando la consulta. Pero después, ¿qué hago con esa información que recibo? Dije yo, bueno, ok, pudiera tener yo un monitoreo
para poder tener como un acceso o un contacto con las gestantes, porque ya después llegan al consultorio para, no sé, terminar, si fue cesárea, cómo están en este caso las cuestiones, sus suturas, involución uterina y ese tipo de cosas. ¿Qué propones, Nadia? Yo te pondría, hay test que son rápidos, realmente son muy rápidos, no te van a quitar ni 5 minutos el aplicarlos, lo puedes aplicar en la misma plática que estás a veces con la paciente, pero la pregunta principal aquí sería, ¿hay psicólogo en tu área? Creo que hay psicólogo, pero también igual está consultando al área de pediatría y al área de adultos. Y creo que en el área de lo que se llama admisión, como la información general a los pacientes, hay una psicóloga, creo en mi turno en la mañana y otro en la tarde. Lo ideal sería que las transfirieras ya notando los síntomas a un psicólogo, pero como comentaba ahorita, desafortunadamente los psicólogos, me imagino que está saturadísimo en el área de psicología en el Chávez, ya que son demasiados los pacientes que asisten y para 2 psicólogos, desde ahí empieza mal el Ok. programa. Perdón por meter mi cuchara, pero yo creo que ahí lo que sería bueno, sería que si tienes detectado, vas a empezar a hacer esas detecciones como se debe y debiéramos de hacerlo, hablar con el jefe del encargado de los psicólogos para que se pusieran de acuerdo y que tú los ibas a, mm, A a canalizar. referir, ¿no? Podríamos decirlo así. Sería una idea. Ok, también creo yo lo pudiera comentar con la jefa ahorita del departamento de ginecología para que nos dieran a lo mejor un poquito más de espacio con las mujeres embarazadas previa a la consulta. Como en el tiempo de espera, pues ya ves que, bueno, ahorita no tenemos ninguna área, solamente es una sala de espera, es un pasillo intermedio, hay mucho ruido. Algo se pudiera hacer, fíjate, para poder apoyar a las mujeres en previo, pues, para que estén de una manera u otra orientadas y tengan herramientas para poder identificar ellas a temprano, en el puerperio inmediato, por ejemplo, si están experimentando alguna situación de este tipo. De hecho, me ha tocado ver en algunos hospitales este tipo de corchos, o no sé cómo les digan ustedes a las pizarras, donde se pone mucha información. A veces hay del cáncer de ovario, a veces hay de el cáncer de mama, etcétera, etcétera. Se podría meter ahí como información para que lo estén leyendo. La verdad, lo más mínimo que tú llegues a producir o que tú llegues a publicar va a ser de demasiada ayuda para mujeres de temprana edad que estén en la sala de espera, que la verdad la mayoría sí leemos. Entonces, por ahí podrías empezar, que ellas mismas detecten Muchas, su problema y puedan pasar y decirlo en el área de salud. perfecto, Nadia, muchas gracias. A ti. Y felicidades y gracias por tu transparencia, gracias por compartirnos de primera voz el hecho de que lo compartas con nosotros, para nosotros es muy valioso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Agradecemos el gran apoyo, psicóloga Nadia Lisbeth, y por compartirnos su trabajo y sobre todo que yo creo que nos puso a trabajar, ¿no? Que es lo más Sobre importante, todo. el poder apoyar desde nuestra profesión, poder apoyar a los demás, ¿no? Y creo que sí nos hizo conciencia de todo esto. Entonces, pues le mandamos su constancia por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema de depresión postparto, la cual se llevó el día perdón, viernes 25 de julio de 2025 y se la debemos llegar. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias a ustedes. Esperemos encontrarnos nuevamente más adelante.
Yo creo que sí, ahí vamos a molestarla. Muchísimas gracias. Tengan Gracias. bonito día cada uno de Bye, ustedes. bonita tarde. Buena noche y bonita fin de semana. Se les pasó el link para que se inscriban, por favor. Buenas tardes.